Aló, ¿sí lo ven? ¿Ven el Moodle, el TIC? Listo. ¿Qué ven ahora? Lo cerré. Cerré que no era, perdón. Listo, cuando se llegan acá, bueno, van al curso. Sí, es aquí en la parte de abajo. En la entrada. Okay, acá abajo donde dice notas. Okay. Los coloqué con códigos pues, para mantener la privacidad de, hasta no es posible, de que de las notas de cada uno, ¿de acuerdo? Súper lento. Como de aquí a ver si... Ok, están acá, ¿entendido? Entonces, por favor, si hay alguien que tenga algún inconveniente, ¿sí? Por favor me avisa. ¿Sí? Mire, acá están, por ejemplo, uno de los quizzes, de los 3 quizzes que hicimos, el examen, ¿sí? Y acá arriba el porcentaje acordado para cada uno. ¿Entendido? Pues si hay alguien que tiene algún inconveniente, que puede pasar perfectamente, por favor me avisen. Y miramos, y si el caso, pues se corrige. ¿Entendido? Si no, pues yo creo que de aquí al viernes voy a ver si subo notas. ¿Ok? Y no recuerdo cuándo es que debo subir, creo que es a mitad de semestre que tengo que subir notas. Y eso debe ser por estos días. Otra semana, Profe, los es 2 para el meses. 11 de diciembre. O sea, 11 de tiene que subir diciembre. notas antes del 11 de diciembre, sí, señor. ¿El semestre comenzó el 15? Ok, No, bueno, no, listo. correcto. Creo que como comenzó el 15. Bueno, listo, mejor porque yo tenía entendido que tenía que subir el 15, listo. Entonces, sí, voy a dejar esto ahí, eso sale desde el lunes. Cualquier cosa, por favor, me avisan, ¿de acuerdo? Gracias, porque no, la verdad no sabía que la información parece que no fluye en el mismo sentido, no sé. Bueno, ok. Entonces ahí está, por favor, cualquier cosa me avisan, ¿de acuerdo? De nuevo, los que acaban de entrar, ¿sí? Las notas están acá, ¿sí? En el Moodle, en la primera página, ¿sí? En la parte de abajo, en este link que dice notas, ¿de acuerdo? Y están acá, están aquí por código. Siguen llegando. Bueno, ya voy a dejar eso abierto acá por si alguien tiene alguna duda más tarde, ¿de acuerdo? Bueno, continuemos. Hemos quedado acá, ¿cierto? En ese tipo de transmisiones, transmisiones de correa múltiples. ¿Sí están viendo el PowerPoint? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, hemos quedado acá, miramos algunas disposiciones, ¿sí? Como eran correas cruzadas, correas para ejes perpendiculares, correas para ejes paralelos, ¿sí? Correas a transmisiones abiertas, ¿sí? Diferentes disposiciones de tensores, ¿sí? Y quedamos en esa, ¿cierto? Miren que todas esas que vimos son disposiciones, esas configuraciones son independientes del tipo de correa que esté usando, ¿cierto? Que hemos hablado que puede tener correas planas, correas en B, ¿sí? Incluso para cadenas también puede aplicar esos tipos de configuraciones, también para cables, ¿de acuerdo? Entonces, cuando veamos cadenas con nuevos cables, algunas de esas configuraciones también pueden aplicar, ¿cierto? Y van a tener básicamente la misma característica. Lo que me va a cambiar es la forma, ¿sí? El elemento que me transmite el movimiento, esa potencia, ¿de acuerdo? Bueno, miremos también acá qué clases de correas puedo tener por la clase de perfil, ¿sí? O sea, cómo es ya el elemento como tal de correas que, es, que puede existir en el mercado. Venga, antes de seguir con esto, acá me gusta preguntar, ya con lo que hemos visto, ¿sí? De correas, ¿alguien me puede dar una definición o qué entienden cuando hablamos de una correa?
No, o sea, que, claro, porque es que hemos hablado y hemos dicho, hablamos de correa, no sé qué, y te hablamos de cadenas, y hablamos algo de cables, y les he dicho, bueno, muchas de estas cosas también aplican, no solamente para correas, sino también aplican para cadenas y para cables, ¿sí? O sea, ¿alguien me puede decir qué entiende por correa? Cuando hablamos de correa, ¿a qué nos referimos? O sea, si alguien Un le dice, elemento, descríbame. Sí, sigue. profe, que bueno, es un elemento flexible de transmisión de potencia. Ok, sí. Eso es una parte, sí, señor. Pero bueno, una cadena también es el elemento flexible que también tiene potencia, ¿cierto? Un cable también. ¿En qué diferencia, por ejemplo, una correa a una cadena? Que es continuo, o sea, Es solo más silencioso. Mm, puede ser, puede ser. Ok, las cadenas generalmente son metálicas, ¿cierto? Yo también tengo cadenas poliméricas, ¿sí? También las tengo, no son muy comunes, pero también existen, ¿sí? Que las correas funcionan por fricción. Las correas fueran por fricción. Muy bien, sí, señor, aunque no es del todo cierto, ¿cierto? Porque miren, por ejemplo, los que están acá, esas hexagonales, esas, pero las dentadas, sí, no son exactamente fricción, ¿cierto? O las de eslabones. Entonces ya acordamos eso, ¿cierto? Son generalmente flexibles. Elementos flexibles. Ok. Generalmente funciona por fricción, ¿sí? Esa es otra característica importante. Las cadenas funcionan por traba mecánica, igual, los cables también funcionan por fricción. ¿Qué más? Generalmente están hechos de un material polimérico, aunque no es del todo cierto, porque pues ya no es tan común encontrarlas. Pues yo no sé si ustedes recuerdan de pronto, por ejemplo, la máquina de coser de la abuelita, que esas que eran de pedal, y que la transmisión de movimiento desde el pedal hasta el motor se hacía con una correa que era de cuero, ¿sí? Todavía se ven en la industria, todavía se ven cosas de cuero. Eso ya no se usan porque ya no se, la verdad no se consiguen todavía, pero ya porque hay materiales que tecnológicamente son superiores, ¿sí? Entonces no puedo decir que generalmente son poliméricos. Generalmente son poliméricos. Si correan buenas son poliméricas, base polimérica, ¿sí? Generalmente son reforzadas, generalmente, ¿sí? Ahorita miramos, ¿sí? Ok. Sí es, generalmente son, generalmente son materiales compuestos, sí señor, ¿sí? Ahora miramos eso. Sí, pero eso va a ser independiente de la forma de la correa, ¿de acuerdo? Bueno, vimos algunas configuraciones. Bueno, primero, por ejemplo, están las planas, ¿sí? Que están acá en la parte superior izquierda de esta gráfica, que de pronto son las más conocidas. Eso básicamente es una tira, ¿sí? Flexible. Uy, sí. Y generalmente también son reforzadas, ¿sí? Entonces, mire, cuando hablamos de que son reforzadas, hablamos digo, es lo siguiente. Si yo vengo acá y dibujo el perfil, no sé qué horrible ese dibujo, y dibujo ese perfil, ¿sí? Va a ser algo de esta forma, ¿sí? Digo, y eso va a aplicar para cualquier tipo de correa, ¿listo? Esa matriz, ¿cierto? Es una matriz que generalmente es polimérica. ¿Sí? Eso que me da la forma, ¿sí?
me da la fricción, mantiene el conjunto como un todo, ¿cierto? Y a eso generalmente se le colocan refuerzos, ¿cierto? Entonces miremos esto, a qué tipo de esfuerzos está sometido. Esfuerzo normal o esfuerzo cortante. ¿Qué creen? ¿Qué tipo de solicitación mecánica tiene la sección transversal de esa correa, independientemente de la geometría de la correa, de la sección transversal de la correa? ¿Qué tipo de tensión, qué tipo de esfuerzo, a qué tipo de esfuerzo va a estar sometido? Normal, ¿cierto? Normal, ajá. ¿Y ese esfuerzo normal es producto de qué? De flexión y de la tensión, ¿cierto? Y de carga axial. Bien, colocamos la carga axial así. ¿Listo? Bueno. Ya vimos que de acuerdo al punto de la transmisión en el que esté, ese esfuerzo de flexión va a variar, ¿cierto? Porque en algunos casos va a estar, recuerden que el esfuerzo por flexión es, yo tengo esfuerzo por flexión y me dicen lo siguiente, no me dicen, bueno, el esfuerzo por flexión es que es mc sobre i, ¿cierto? Yo también tengo que el radio de curvatura, de eso vale el momento sobre momento de inercia por módulo de elasticidad, ¿cierto? Si yo cojo acá, de aquí despejo un momento aquí, va a ser módulo de rigidez por I sobre el radio de curvatura, ¿cierto? Y que esta radio de curvatura en este caso va a ser el radio de la polea, ¿no? Entonces miren, claro, miren que si a menor radio, ¿qué sucede? Si el radio disminuye, ¿qué sucede al momento? Aumenta, ¿cierto? Si el denominador disminuye, la razón aumenta, ¿cierto? Entonces, si yo cojo acá y reemplazo el momento acá arriba, voy a tener que el esfuerzo normal va a ser momento, pero el momento vale E por I sobre ρ por C sobre I, ¿cierto? Y entonces de aquí saco que el esfuerzo normal por flexión va a ser, uy, sorpresa, se me va el I, ¿sí? Sobre E por C sobre ρ, ¿de acuerdo? Esto es solo por flexión, ¿no? Esto es solo por flexión, ¿sí? A eso tendrá que sumarle el P sobre A, porque eso va a trabajar sobre tensión, más, menos, S sobre ρ, ¿cierto? Entonces, miren, y acá quiero que analicemos esta ecuación, ¿sí? Listo, este valor va a ser constante o más o menos constante dependiendo de la fuerza que esté sufriendo, ¿cierto? Porque ahí la fuerza me varía por la fricción, por el momento en el que esté, ¿cierto? Ahorita miramos eso con más detalle, ¿de acuerdo? Bueno, digo, esto aplica para todos. Entonces, este valor para el mismo punto va a ser constante, ¿sí? Este valor acá, ¿de qué depende? El segundo término, el valor de esfuerzo por flexión. ¿De qué me va a depender? De este, que es el radio de la polea, ¿cierto? Del material, del módulo de elasticidad. Eso es de material, ¿no? Y este C, ¿qué es? Ese es esto es proporcional a la altura, ¿cierto? Que esa es la fibra más lejana, que hablamos del punto neutro. A la altura de la correa. Sí, claro. No, no, la mitad, claro, es la mitad porque recuerda que esta configuración acá por flexión es como, es de esta forma, ¿no? Sí, esa es mi configuración. Entonces, este valor sería mi C, ¿cierto? Acá es proporcional a la altura de la correa. No podemos decir que va a ser la mitad porque, bueno, pues que eso puede variar de acuerdo a la posición del eje neutro, ¿cierto? Bueno.
Bueno, ahí va a depender del punto, ahí va a depender del punto en el que se considere que hay contacto, ¿sí? No, no, no. No, bueno, no, Tacho. Acuérdate que cuando yo hago esta deducción acá arriba, este radio está medido desde el centro hasta el eje neutro. ¿Sí? Acuérdate de eso. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces vamos a sacar esta ecuación que sacamos acá abajo. ¿Sí? Es la tensión normal de la correa por efecto de la carga axial transmitida y de la flexión en la polea, ¿cierto? Claro, me interesa al máximo cuando la correa va a una parte que no está flectada, pues este esfuerzo es menor, ¿cierto? Pero acá, por efecto de la flexión en la polea, se me va a mantener, se me va a adicionar algo, ¿cierto? Y pues aquí lo veo, este esfuerzo P sobre A va a ser como positivo o negativo. Ese esfuerzo siempre va a ser positivo, ¿cierto? Una correa jamás va a poder trabajar a compresión. ¿Sí? Siempre va a ser positivo, ¿de acuerdo? Este siempre va a ser positivo. ¿Listo? Bueno. Y este que está acá, ¿cómo va a ser? Acá en la parte de arriba va a ser positivo a tensión y en la parte de abajo va a ser a compresión. ¿Sí? Por lo tanto, la parte más crítica ahí va a ser la parte externa, ¿cierto? En el que se va a sumar. La parte de arriba va a sumar la tensión por carga más la tensión por flexión. Mientras que la parte de abajo es lo contrario, le resta la compresión, ¿cierto? Bueno, entonces, si yo fijo el material, calculo, si fijo el material, o sea, fijo el momento inercia, el módulo de elasticidad, fijo el diámetro de la polea, solamente me va a depender de la altura de la correa, ¿cierto? Del C. Entonces miren que una correa, la correa entre más ancha sea, ¿sí? Eso lo hemos experimentado todo, yo creo, ¿no? Entre más ancha sea, esto sería, por ejemplo, 2C, ¿no? Entre más ancha sea, va a requerir de mayor esfuerzo, ¿cierto? Una correa más robusta va a requerir de más esfuerzo. Entonces, por eso si yo estoy trabajando con una correa de mayor espesor, voy a requerir un mayor diámetro. Si aumento el radio de curvatura, ¿qué le sucede al esfuerzo? Disminuye, ¿cierto? ¿De acuerdo? Esto aplica. Hay unas tablas que me dicen cuál es el diámetro mínimo recomendable. Sí, precisamente para no sobrepasar eso. ¿Sí? Uno nunca llega hasta allá, a no ser que uno trabaje, uno trabaje diseñando correas, ¿sí? Una compañía de manufactura esas correas, uno nunca va a llegar hasta allá. ¿Sí? Esos también son elementos que se seleccionan. Pero usted debe entender eso de dónde sale. ¿Ok? Bueno. Ahora sí, volviendo acá, cuento. Me separo un poquitico acá el cuento. ¿Cuál es la parte que está más sometida a esfuerzos de eso? La parte que va a tener esfuerzos más críticos de la sección transversal de esa correa. La parte de abajo, la parte del centro, la parte de arriba. La parte de arriba, ¿cierto? La parte externa, ya lo vimos. Entonces, por eso, yo encuentro que eso se refuerzan con fibras continuas acá en la parte de arriba, ¿sí? Eso puede ser tan diverso como colocar, por ejemplo, fibra de vidrio, colocar fibras naturales, ¿sí? Fique era común, porque son fibras que son continuas, de fácil consecución, fibras económicas. Metales también es común encontrarlas, ¿cierto? Bueno, nylon, bueno, cualquier tipo de fibras, ahí se pueden encontrar cualquier tipo de fibras, ¿cierto? Claro, ¿eso qué me va a hacer? Eso me va a hacer que el material de esa correa soporte una mayor tensión, ¿sí? Entonces, eso representa en un producto que en vez de durar a 10.000 horas, puede durar 15.000 horas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo tengo como manufactura, como productor A, va a tener una ventaja sobre el productor B, porque para la misma configuración entrego más horas de servicio, ¿sí?
Bueno, entonces, por esa razón se hacen de esta, se hacen, generalmente son, pues correas modernas son base polimérica con refuerzos de fibras continuas, ¿cierto? Digo, y esto aplica a cualquier geometría de fibras, sean bandas planas, ¿sí? Sean estas que son trapezoidales, ¿sí? Sean estas que son hexagonales. Yo esas la verdad las he visto, si la he visto una vez, no las he visto 2 veces. Estas que son redondas. Estas que son B planas o múltiples planas, se llaman así. Múltiples en B. ¿Sí? Esas que son eslabonadas. ¿De acuerdo? Vimos cada una. Esas son planas, eso es una correa, un elemento plano. ¿Sí? Eso es una onda hexagonal. Yo una vez la vi por ahí, creo que fue en un automóvil, no me acuerdo en qué automóvil fue, la vi una vez, pero como le digo, si la vi una vez, no la he visto 2 veces. Estas en B son de las más comunes que existen. ¿Sí? Vamos a dar cuenta por qué. Redondas, eso es básicamente un tubo doblado, ¿sí? De esas, como les decía, por ejemplo, si ustedes ven la máquina de coser de la abuelita, venían correas de esta clase, ¿sí? Estas dentadas combinan las dos, combinan tanto la ventaja de las planas, si la fricción, como el sincronismo que me dan dientes, ¿sí? Estas correas son, si ustedes estaban, por ejemplo, en impresora 3D, ¿sí? Pues no, ni siquiera hay que destaparla. Lo que mueve los cabezales, lo que mueven las camas, exactamente, son movidos por este tipo de correas, porque son correas que me dan una relación de velocidad bastante precisa, ¿sí? Entonces, son muy usadas por esa razón. Son un poquito más costosas, pero me dan la ventaja que tengo velocidad continua, velocidad sincrónica continua, ¿sí? Estas correas múltiples en B me combinan la ventaja de las dos también, de las planas y las B. Y vamos a ver. Miren que aquí yo qué hago. Aquí les adelantemos un poco. Si yo tengo acá, en vez de tener una correa, una área de estas, ¿sí? Tengo acá 3 áreas que estoy logrando. Mayor transmisión de potencia, ¿cierto? Yo podría, por ejemplo, acá acá lo voy a hacer más grande. ¿Sí? Listo. Digamos que aquí tengo 3 áreas, ¿cierto? Esa correa. Y digamos que aquí tengo esta, y esta, ¿cierto? Esto vale área y esto vale área. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué ventaja tiene colocarlas así a colocarlas así? El área es la misma. En las dos tengo 3 áreas, ¿cierto? ¿Cómo así el área superficial? ¿El área lateral? No sé. Bueno, Tacho, ahí hay un problema, ahí tienes, ahí hay un problema, una inexactitud se llama eso. Porque el contacto va a ser solamente acá. En esas correas el contacto solamente está acá. En la lateral, ¿sí? Acá en la parte de abajo no hay contacto, pero bueno. Ahí no te sabría decir cuál es mayor, cuál es menor, honestamente, pero pensaría que es algo similar, ¿sí? El problema que va es el siguiente. ¿Qué sucede con esta altura C acá? ¿Qué sucede con esta altura C acá? C2 y C1. C1 es mayor que C2, ¿cierto? Exacto. ¿Eso qué implica? Ajá, entonces ¿eso qué implica? Exactamente, este va a tener esfuerzos más elevados que esta.
¿cierto? Entonces, ¿eso qué implica? No, correa no. ¿Una qué? Una polea, ¿cierto? Una polea. Exactamente. Eso requiere una polea de un diámetro mayor. Y esta requiere una polea de un diámetro menor, ¿sí? Entonces, esa es una de las ventajas de las ventajas de estas correas así en paralelo, ¿sí? Es una solución bastante, pues una solución mucho más elegante para un problema, ¿cierto? Claro, esa tiene la ventaja de que acá voy a tener que, mi polea acá va a requerir más espacio axial, ¿no? Tiene la desventaja, ¿no? Más horas de trabajo. No, en cualquier lado, en cualquier lado. Yo no veo una relación entre el número de canales y el número de horas, ¿sí? O sea, que la idea acá es que, o sea, sí la hay, pero está directamente relacionada al tamaño, ¿sí? Pero no porque, o sea, ¿cómo te explico? Claro, si yo pongo más área, más número de correas, pues voy a repartir la carga entre mayor número de elementos, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Pero no necesariamente es porque el número de canales esté relacionado con la vida, es porque tengo más elementos. Claro, pero es que cuando hablamos de sufrimiento, estamos hablando acá, que en este punto acá voy a tener un esfuerzo mayor que en este punto, ¿sí? Acá el esfuerzo acá es mucho más elevado que acá, ¿sí? Sí, sí, señor, así, algo más o menos así. Digo, si esos son elementos que se seleccionan, y como le digo, o sea, pues, esas tablas salen de ese tipo de análisis, ¿cierto? Pues ya los fabricantes me las entregan ya listas, los elementos que se seleccionan, ¿sí? Pero pues ustedes deben saber, como digo, ustedes deben entender eso de dónde sale, o eso a qué obedece, ¿cierto? Para que tengan algún criterio cuando estén seleccionando. ¿Listo? Bueno, las últimas son estas que son acá, que son las eslabonadas. Eso es una combinación entre bandas, entre correas y entre cadenas, ¿sí? Eso me da la ventaja de que yo puedo, por ejemplo, cambiar la longitud, ¿sí? La longitud de una correa, ¿sí? Por ejemplo, en caso que tenga estiramiento, me da la ventaja de que puedo tener, por ejemplo, yo no necesito desmontar algo para poder ensamblarlo. Perdón. Sí, en el caso que yo necesite desmontar algo, perdón, en el caso que yo necesite desmontar algo, voy a tener que, si tengo una correa cerrada, tengo que desmontarlo, si sacar el eje, de alguna forma que eso esté libre para poderlo desmontar, ¿cierto? Entonces, con esas ventajas simplemente abro como una cadena, abro esa correa, desmonto o monto y la vuelvo a cerrar ya cuando esté colocada en sitio, ¿cierto? Entonces, son otras ventajas, ¿cierto? Bueno, miremos más detalles de algunas, ¿cierto? De las que son, digamos que son las que son base. Las correas de perfil redondo es un cilindro doblado, ¿sí? Se emplean para potencias bajas, por lo tanto los diámetros son relativamente bajos. Se consiguen alrededor entre 13 y 12 milímetros.
Estas correas se hacen generalmente de materiales relativamente blandos, como fibras de algodón, polímeros, cuero. ¿De acuerdo? Bueno, y una ventaja de estas es que ese tipo de correas pueden trabajar tanto en poleas de perfil redondo. Si yo dibujo acá mi polea, ¿sí? Ese perfil puede ser redondo, ¿sí? O puede ser un perfil en B, ¿cierto? Entonces tienen la ventaja de que se pueden acomodar a cualquier tipo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para una reparación rápida, puede ser una buena opción, ¿sí? Bueno, están estas otras que son las planas, ¿sí? Esas son mucho más comunes, ¿sí? Una sección rectangular, pase por altura, ¿sí? Tienen la desventaja que pueden ser afectadas por desplazamientos laterales. Me explico, ¿sí? En cualquier caso, si tengo alguna variación de carga lateral, por muy pequeña que sea, ¿sí? Eso me va a desplazarla, me puede desplazar la correa, perdón, ¿sí? Me la puede desplazar lateralmente. Entonces, para evitar eso, generalmente las poleas se fabrican en la parte de contacto, no se fabrican planas, ¿sí? Se fabrican con un ligero radio de curvatura, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar, si acá está mi correa, ¿sí? Claro, eso me induce un esfuerzo adicional, ¿no? Pequeño, pero me induce un esfuerzo adicional en el otro sentido, ¿sí? Si eso se desplaza para acá va a tener fricción y va a tener traba acá en esa parte, ¿cierto? Y al contrario. Entonces, ese radio de curvatura grande me va a dar, me va a evitar que tenga esos desplazamientos laterales, ¿de acuerdo? Como decía, esas este tipo de correas generalmente se usa cuando tengo distancias entre centros bastante elevadas, ¿cierto? Fuerzas también sirve para fuerzas elevadas, ¿cierto? Sirven para poleas con diámetros pequeños. ¿Entienden por qué esta parte? Pero como este elemento, esta altura es pequeña, ¿cierto? Yo puedo doblarlas para diámetros de poleas pequeñas, ¿sí? Entonces, cuando tengo restricciones de espacio lateral, este tipo de bandas pueden ser una buena opción, ¿cierto? Y como le digo, generalmente se construyen de materiales compuestos, generalmente polímeros, reforzados con fibras continuas. ¿Ok? Bueno, esas me imagino que las han visto ustedes. Son muy comunes. ¿Sí? Bueno, estas, ¿las han visto? Me imagino que sí. ¿En dónde las han visto? Ok. Bueno, bien. De estas, ok. Esos yo creo que son de los tipos más comunes, ¿cierto? Porque ofrecen bastante ventaja. Y pues ya tecnológicamente ese método está dominado y las ha hecho que sean económicas, ¿sí? Los automóviles, y cuando mira un motor, la transmisión de potencia del elemento motriz, que es el cigüeñal, hacia todos los elementos que consumen potencia, externos al motor, pues diferente a la transmisión para desplazamiento, se transmiten de esta forma, así para la bomba de agua, arranque, alternador, bomba de aceite, aire acondicionado, todos esos elementos usan ese tipo de correa, ¿cierto? Eso no es más que una correa trapezoidal, ¿sí? Tiene bastantes ventajas. Puede tener, esa trabaja por fricción. La fricción se hace acá en las caras laterales, ¿sí? Acá y acá, ¿cierto?
Miren que acá abajo no hay contacto, ¿sí? Alguien puede, argumentar o entiende por qué no quiero contacto en la parte de abajo. ¿Por qué no? ¿Por qué sería contraproducente tener un contacto en la parte de abajo? ¿Alguien quiere especular? ¿Aumentaría la fricción? Si aumenta la fricción, mejor. Ah, sí. ¿Sí? Sí. Hombre, porque la idea es que eso entre, digamos, como una cuña, o sea, que quede presionado, ¿no? Entonces no tocar la parte de abajo, ¿no? Ok, sí, pero ¿por qué? ¿Qué pasa cuando hay contacto? Si yo tengo contacto acá entre la cara de abajo de la polea, ¿sí? Y la cara interior de la polea y la parte inferior de la banda, ¿qué sucede? Si hay contacto, ¿qué sucede? Hay fricción. Hay fricción, pero antes de que haya fricción, ¿qué hay? Una fuerza normal. Exactamente, voy a llamarla aquí Fn, ¿sí? Esa fuerza normal, ¿qué le hace a la banda? Que se generen ¿Una esfuerzos. fuerza cortante? No, ahí sería una compresión, ¿sí? Porque esa fuerza estaría distribuida sobre toda la parte que está en contacto, ¿cierto? Bueno, si esta es la polea, acá, esta fuerza iría así, ¿no? Una fuerza radial. Esta es la polea. Eso me comprimiría la banda, ¿cierto? Pero esa fuerza, ¿qué le hace a la banda? Quizás intentaría hacer que se salga del... Exactamente, Melissa, gracias. Haría que sale. Si esa fuerza, si hay contacto, eso tiende a sacarlo. Si eso tiende a sacarlo, ¿qué sucede con estas normales que están acá? Disminuye. Disminuyen. Si esas normales disminuyen, ¿qué le sucede a la fuerza de fricción? No se va a generar transmisión, ¿cierto? Exacto. Entonces, por eso esas están diseñadas para que no haya contacto en la parte inferior de la correa y la parte interna de la polea. ¿Entendido? Entonces, si ustedes llegan a ver eso en alguna transmisión, eso puede ser un problema por el que no está llegando a la potencia requerida, eso está chillando, ¿sí? No mueve la transmisión, bueno, cualquier problema, ¿cierto? Es un problema que puede ser frecuente, ¿cierto? La polea se hizo de la dimensión que no era, o se está usando una correa que no es, ¿sí? Bueno, diferentes razones, ¿entendido? Bueno, o sea, esto pues para uno no, esto que por el proceso de selección es transparente, ¿cierto? Bueno, son cosas que uno va y compra hecho y compra un a ojo cerrado, no son tan directas para uno. Este tipo de análisis son los que pueden ayudar a solucionar problemas ya en plantas, ¿cierto? En producción, en ejercicio profesional, en el taller, como se dice, ¿sí? Bueno. Entonces, bueno, por esas razones, porque tienes alta fuerza de fricción, entonces yo puedo tener distancias de centros pequeñas, porque entonces puedo tener, tengo fuerzas de fricción más elevadas, me transmiten buenas relaciones, puedo tener como puedo trabajar con distancias de centros pequeñas, puedo tener una relación de reducción más elevada, ¿sí?
bueno, como les decía, como ya miramos, trabajan por fricción debido a la forma, ¿cierto? Se consiguen en diferentes clasificaciones, según la relación base por altura, ¿cierto? Eso ya depende de cada fabricante, ¿cierto? Depende de cada catálogo. El catálogo del fabricante me va a decir, no, yo tengo normales, tengo anchas, tengo, ¿sí? Ya de acuerdo a la relación que ellos pongan, ¿cierto? Bueno, acá, por ejemplo, eso está normalizado, ¿sí? Eso es sacado de un catálogo, se me escapa el catálogo de donde saqué esto. Pues acá están las dimensiones en pulgadas, ¿cierto? Y esas, como ven, esas están bautizadas por diferentes letras. ¿Ok? Entonces tengo acá la más pequeña, que es A, luego sigo aumentando la B, la C, D y E, ¿cierto? Eso tiene que ver con la robustez, tiene que ver con la robustez, con las dimensiones de la correa, ¿cierto? Entonces, claro, observen que la E pues, es mucho más grande que la A, ¿cierto? Entonces, si ustedes lo ven acá, por ejemplo, miren, la E tiene una altura mucho más elevada, por lo tanto va a requerir poleas, diámetro de polea en la E, mucho más grande que para una correa A, ¿cierto? A pesar de que obviamente pues, la A, como es más robusta, va a estar en capacidad de soportar mayores esfuerzos, por lo tanto va a transmitir mayores fuerzas, por lo tanto, mayores potencias, ¿de acuerdo? Bueno, acá por ejemplo están otras que son esas son las estrechas, si recuerdo bien, ¿sí? 3B, 5B, 8B, ¿sí? Bueno, igual, independiente de eso, el proceso de selección funciona más o menos de la misma forma, ¿de acuerdo? Bueno. Tacho, esto que está acá, esas dimensiones, a mí me sirven son para las para fabricar las poleas, ¿cierto? Esto a mí no me sirve para la banda, porque la banda yo la selecciono, yo la compro de catálogo y a mí me la entregan sellada o envuelta y yo lo que tengo que hacer es usarla, ¿cierto? Yo lo que tengo que hacer acá es tener mi polea disponible, ¿cierto? Entonces esas dimensiones me dan para las poleas. Bueno. Ya hablamos algo de las eslabonadas, esos son básicamente cadenas, pero cadenas de material polimérico que funcionan, se pueden desprender, ¿cierto? Se pueden desprender y aumentar la dirección de un lado para otro. ¿Ok? Bueno. Yo las he visto para reparación de emergencia, ¿cómo se dice? Sí, para arreglos temporales, ¿sí? Yo nunca las he visto nunca las he visto ¿para qué? Para que vengan con un elemento ya especificado desde el comienzo, pero entiendo que se pueden usar, que tienen la ventaja, como les digo, que en el momento que tengo que hacer un ensamble, de bata, pues cambiar algo, ¿sí? No tengo que soltar todo para poder garantizar que pueda sacar una correa cerrada, ¿cierto? Me explico. Si yo tengo una banda correa cerrada, así, que viene cerrada, ¿sí? Como una correa, las correas de los carros, yo necesito que eso está abierto, ¿cierto? Yo necesito que eso esté abierto para poderlo sacar. Si mientras que con estas, yo lo que tengo que hacer es, vengo acá, ¿sí? Y acá lo que hago es, acá tengo esos elementos, un ganchito, ¿cierto? Son ganchitos. Yo aquí lo que hago es, suelto un gancho, retiro, ¿sí? Sí, son ganchos, ¿sí? Ok, es eso. Bueno, están las dentadas, como decía, que estos tienen miren que en este caso la dirección de las fuerzas por dónde va. Esa es la dirección de tensión, ¿cierto? Esa es mi fuerza. Y miren que esos perfiles son perpendiculares a la dirección de la fuerza, ¿cierto? Entonces no confundan estas con las correas múltiples en B.
¿sí? Son diferentes a las correas múltiples en B. Son muy diferentes, ¿sí? Esas se usan para garantizar que la relación de velocidades es constante, ¿sí? Y se usan para eso. Digo, miren ustedes, están, por ejemplo, ustedes que son nativos digitales, y seguro que ya las han visto, para mover servos, en primer impresor tras D. ¿Por qué? Porque me dan muy buena relación de la transmisión de velocidades constante, ¿de acuerdo? Y pues son elementos flexibles y económicos, ¿sí? Bueno, acá encontré yo la verdad siempre las he visto cerradas, yo nunca las he visto abiertas, ¿sí? Nunca las he visto abiertas. Entiendo que se consiguen cerradas, ¿de acuerdo? Entonces, como son cerradas, yo tengo que tener ese tipo de selecciones, al igual que las en B, se seleccionan tanto por potencia como por longitud, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya los materiales, pues ya también se pueden fabricar para que tengan resistencias a hidrocarburos, que tengan resistencia a temperatura, que tengan resistencia a métodos, a ambientes agresivos, ¿cierto? Pero pues eso ya depende de cada material y de cada fabricante de qué opciones me entregue, ¿de acuerdo? Lo primordial con esto es que se usan para garantizar, por ejemplo, es que la relación de velocidades es altamente constante, ¿sí? No voy a tener, porque no voy a tener deslizamientos, ¿de acuerdo? Bueno, acá hay un cuadro comparativo, voy a colocar acá, a maximizar, para que sea mejor, que esa imagen no es de muy buena calidad, ¿sí? Ahora tengo que digitarla de nuevo. ¿Por qué? Porque es que me gusta esta imagen porque me compara diferentes tipos de transmisiones, ¿cierto? Entonces están, por ejemplo, acá de primero, bueno, o sea, segunda columna, las correas planas, las de segunda trapezoidales, las eslabonadas, las dentadas, las poli B, que son las múltiples en B, y las correas redondas, ¿cierto? Y se comparan diferentes características, ¿sí? Por ejemplo, la carga que pueden transmitir, ¿cierto? El comportamiento a una velocidad determinada, ¿cierto? En cuanto al deslizamiento, por ejemplo, ¿sí? Esta velocidad es elevada, 95 metros por segundo, es una velocidad bastante elevada. Entonces observen, por ejemplo, que en ese caso las mejores son las dentadas, ¿no? ¿Por qué? Porque no voy a tener deslizamiento, ¿sí? Esa parte de resistencia de choques, estamos hablando, por ejemplo, de variaciones de carga, ¿sí? Como las planas son las mejores porque como son los más flexibles, van a tener la mejor capacidad para absorber esas variaciones de carga, ¿cierto? Las eficiencias, la primera transmisión, potencia de entrada, potencia en el conductor y potencia en el conducido, mire que son valores extremadamente elevados, ¿no? Son elementos que son bastante eficientes, ¿sí? A pesar de que son elementos simples y que pueden tener variaciones, son elementos que son bastante eficientes, ¿cierto? Obviamente, pues las más eficientes son las dentadas por las que me garantizan que no tengo deslizamiento, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a longitudes, esto que pues puede ser una limitante, ¿sí? Como esos elementos que se seleccionan, yo tengo que acomodarme a las longitudes que me entregan. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Acá me salió, creo que tiene internet estable. Bueno, como decía, entonces la longitud, yo tengo que acomodarme a las longitudes que me entrega el fabricante, ¿de acuerdo? Claro, acá las más simples como digo, de armar, de cerrar con un gancho o alguna forma de cierre, las planas, las eslabonadas por su construcción y las redondas, ¿cierto? Mientras que las otras, por ejemplo, las correas en B, las dentadas o las poli en B, generalmente son correas que son cerradas, ¿sí? Entonces ustedes van y le compran la correa al carro y le entregan esos elementos cerrados, ¿cierto? Bueno.
En cuanto al ruido, ¿sí? Las más silenciosas son las planas y las trapezoidales, ¿cierto? Las únicas que me entregan sincronismo, o sea, una relación de velocidades constantes, son las dentadas, ¿sí? Luego seguimos acá con el costo. Las más baratas son las correas redondas, ¿sí? Y las de mayor costo son las dentadas y las poli-B. ¿De acuerdo? En cuanto al tensado, esto ya es partícula ya de la operación. Pues cuando si ustedes están diseñando el elemento, el componente, la máquina que están diseñando, ¿tiene el micrófono, por favor? Santiago. Gracias. ¿En cuanto a qué? En cuanto al control de tensado, son cosas que ustedes deben especificar en su manual de mantenimiento, ¿cierto? Si yo tengo... ¿Por qué? Porque por efecto del uso, son elementos que se distensionan, ¿sí? Y al distensionarse, voy a tener menor capacidad de transmitir fuerza, ¿sí? Si tengo menor capacidad de transmitir fuerza, por lo tanto, voy a tener menos potencia transmitida, ¿de acuerdo? Bueno, esa parte acá, facilidad de montaje entre apoyos, a lo que me refería. Si son correas cerradas, pues hay que garantizar que tengo el espacio libre para que pueda entrar, estirarla y montarla, ¿sí? Si es una correa abierta, que la puedo cerrar con ganchos, por ejemplo, pues es muy fácil de montar, ¿cierto? Bueno. Y ya puesto acá ya viene que con dimensiones, ¿sí? Hablar de diámetros y de espesores, que es lo que ya hablamos, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna inquietud con esto? ¿Todo bien? Listo, eso, amigos, este cuadro me gusta porque ayuda a procesos de selección rápida, ¿cierto? Más o menos, sí, señor. Bueno. Miremos cómo van las fuerzas. Aquí vamos a maximizar aquí también. Listo. Acá, por ejemplo, acá hay un esquemático en una transmisión por correas, ¿sí? Entonces está el conductor y el conducido, ¿cierto? Bueno, entonces acá en este caso, el de la derecha es el conductor, ¿sí? El grande es el conductor y el de la izquierda es el conducido, ¿sí? Bueno, entonces acá, y acá está dibujada la fuerza que soporta en el eje neutro de la correa, ¿sí? Independientemente del tipo del perfil que se tenga, el tipo de correa que sea. Bueno, entonces acá comienzo, ¿cierto? Acá se comienza y observo que, por ejemplo, mire, comienzo acá en el punto A, ¿sí? Punto A acá, punto A por acá, algún punto intermedio, ¿cierto? ¿Listo? Y pues de aquí hasta que tenga contacto acá en el punto B, esa fuerza permanece constante, ¿cierto? Esto es tensión, esfuerzo normal contra longitud, ¿sí? Listo, pues acá cojo acá y empieza esa fuerza permanece constante hasta el punto que tenga contacto, ¿cierto? De acá a ese punto que tenga contacto, y miren que acá yo les decía, la fuerza es tangencial, siempre es tangencial a la polea, ¿cierto? Acá hay un punto en el que por la distensión voy a tener claro, aquí no, la correa no va a seguir la dirección que une los dos puntos tangenciales, ¿sí? O sea, esta línea C, I, ¿sí? Sino que va a tener acá una distensión por efecto de va a caer, ¿sí? Por efecto del peso de la correa, de la longitud en que la separa y de la distensión que tienen, ¿cierto? Entonces acá, en ese punto acá, mientras hace contacto entre B y llega a full contacto, acá tengo un salto, ¿sí? Tengo un salto de tensión, ¿cierto? Y claro, a medida que ese torque
pues que la correa va aumentando, ¿qué va sucediendo? ¿Sí? Ese torque va en ese sentido. Si el torque de la correa conductora va en ese sentido, esa flecha roja que acabo de dibujar, ¿sí? Por lo tanto, acá voy a tener la mayor tensión y aquí, por acá, voy perdiendo fuerza transmitida por efecto de fricción, ¿cierto? Bueno, ahorita miramos ese modelo de fricción cómo es. Entonces llego acá, llego al punto D, ¿cierto? En el punto D, que es el punto en el que sale, en el que la correa se desprende, tengo la mayor tensión sobre la correa. De nuevo acá mientras se desprende, ese tiempo, punto que de desprendimiento, ¿cierto? Acá tengo una caída de tensión, ¿listo? Entonces acá de nuevo acá entre E y D, ¿sí? Va el ramal conductor, ¿sí? Esa que llamamos acá F1, ¿sí? Y vean que acá permanece constante, ¿cierto? No era que me lo modifique. De nuevo, acá llega el contacto, ¿sí? Y acá voy a tener un aumento de fuerza, ¿sí? Y miren que acá como el diámetro de la polea es la fuerza acá debe caer, ¿cierto? Acá la fuerza debe ser menor, pero por efecto del diámetro de la polea, por efecto de este paisano que ya dibujimos anterior, perdón, E. ¿De acuerdo? Por efecto de este radio de curvatura, el esfuerzo acá me aumenta más, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un radio menor, ¿sí? Al aumentar acá, voy a llegar a un pico de tensión, un pico de esfuerzo sobre la correa, ¿cierto? Llego acá a ese punto H, luego de aquí hasta acá, ¿sí? Acá de nuevo, acá se ve el torque de la polea conductora, torque de la polea conductora, ¿sí? Y acá también tengo fricción entre H e I, tengo fricción, por lo tanto voy a perder fuerza, ¿cierto? Acá se me pierde fuerza transmitida por efecto de fricción, ¿sí? Entonces aquí empieza a caer, ¿sí? Esto cae de una forma exponencial. Ahorita miramos ese modelo, lo repasamos y ya lo conocen, ¿cierto? Y pues ya en J de nuevo, pues en I pierde contacto y la fuerza cae de nuevo hacia el valor del ramal conducido, ¿cierto? Bueno. Acá también hay que tener en cuenta, por ejemplo, este valor, ¿cierto? Acá siempre por efecto de esta velocidad de giro, ¿sí? Voy a tener una fuerza centrífuga, ¿sí? Que me va a tensionar esa correa, ¿de acuerdo? Voy a tener una fuerza que siempre va a tener una tensión mínima por efecto de la fuerza centrífuga, ¿de acuerdo? Bueno. Todo esto que está acá, ¿qué hace? ¿Qué me entrega? ¿Sí? ¿Qué tipo de tensiones le generan a esa correa? Ya dijimos, son esfuerzos normales, ¿cierto? Pero esos esfuerzos normales, ¿cómo son? ¿Son estáticos o son variables? Son variables, esos son esfuerzos que varían en el tiempo, ¿cierto? Como varían en el tiempo, esos elementos ¿a qué están sometidos? A fatiga. Exactamente, a fatiga, ¿sí? Entonces, bueno, esas son las razones por las cuales me gusta comenzar el curso con la parte de fatiga para que ya con todo, con ese background que ustedes tienen, puedan entender por qué, calcular esos elementos no es tan simple, ¿cierto? Por esa variación de tensiones, ¿de acuerdo? Bueno, miremos ahora acá cómo varía la fuerza en las correas, ¿cierto? Entonces yo cojo acá, ¿cierto? Cojo, por ejemplo, cogí acá un diferencial, ¿sí? Un diferencial de longitud de correa, ¿cierto? Bueno, acá, ¿cierto? Entonces tengo acá mi diferencial. Y pues acá, me va a actuar acá una fuerza, una tensión en un lado, ¿cierto? Y acá me va a actuar un diferencial de tensión más un incremento, ¿cierto? Si la tensión no cambia, pues ese delta de tensión es cero, ¿cierto? Bueno, esto que está acá, entonces ese diferencial tiene un ancho que lo llamo delta teta, un ancho de arco, ¿cierto?
¿qué fuerzas actúan sobre ese elemento? Entonces, va a actuar, bueno, ya le las tensiones y la tensión al otro lado, ¿cierto? Entonces, puede llamarlo llamado acá T, T1 y T2, ¿cierto? La diferencia entre T1 y T2 es el T. Me da también una fuerza normal, ¿cierto? Esa fuerza normal siempre es radial, que es normal a la superficie. Y me va a actuar una fuerza de fricción, ¿cierto? Esa fuerza de fricción, ¿qué es? Siempre va a ser, si yo la estoy, esa fuerza de fricción va a llegar hasta, ¿cierto? Ese es el valor máximo, ¿cierto? Fs puede ser hasta mu por la normal, ¿cierto? ¿Qué sucede si yo la solicito de un valor mayor de mu por la normal? ¿Qué sucede? Si yo solicito ese elemento por un valor mayor que la mu por la normal, ¿qué va a suceder? No. Si yo tengo un elemento, un bloque, por ejemplo, ¿sí? Y le aplico una fuerza lateral y, le entrego le aplico una fuerza lateral mayor que esa mu por la normal, ¿qué sucede? Exactamente, tengo deslizamiento, ¿cierto? Por eso yo digo que la fuerza de fricción puede ser hasta mu por la normal, no ese es el valor máximo. ¿De acuerdo? Eso para refrescar. Bueno, digamos, entonces cojo acá ya hago mis condiciones de equilibrio, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Acá esto es componente de la tensión que va hacia la izquierda, ¿sí? O sea, esta componente que va hacia allá, ¿sí? Que es negativa, más la componente de la tensión que va hacia la derecha, que es esta. Entonces sería la tensión más por el ángulo, más el incremento, ¿cierto? Observen que estos componentes se me van, ¿sí? Y entonces me queda que la fuerza de fricción tiene que ser igual a el incremento de fuerza por el coseno de ese ángulo, ¿cierto? Ahorita que miramos cómo resolvemos el coseno, ¿cierto? Entonces lo que les decía, si yo tengo, si ese delta T, si las fuerzas son iguales, ese delta T es 0, ¿y qué sucede? No tengo fuerza de fricción, ¿cierto? Por eso nos le dicen en los cursos de física, no, considere que la fuerza, que no hay fricción y que la cuerda es inextensible. ¿Listo? Bueno, pues eso no es cierto, pero es una simplificación que se hace. Hagamos ahora entonces la sumatoria de fuerzas verticales. Entonces, ¿qué voy a tener? Esta componente que va hacia abajo, ¿cierto? De la tensión, esta componente que va hacia abajo de la tensión, ¿cierto? Tengo acá, todas son negativas, ¿cierto? Y la única que va hacia arriba es la fuerza normal. Entonces tengo esta componente multiplicada por el seno del ángulo, esta componente multiplicada por el seno del ángulo, ¿cierto? Entonces miren que acá estas dos se me suman, ¿cierto? Y me queda solamente esta, ¿cierto? Y la que actúa, que es la normal, ¿listo? Que llego a esta que está acá. Tengo aquí ecuación 1 y tengo acá ecuación 2, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué puedo hacer? Ahora, pues, se me ocurriría combinarla, ¿cierto? Reemplazo 1 en 2, ¿cierto? ¿Y qué voy a tener? Fs que vale, delta T, ¿cierto? Que vale Fs. Pero acá tengo la ecuación 0. Es la más importante. Reemplazo Fs acá, en esta, y luego ya puedo pasar acá reemplazo 0 en 1, y luego reemplazo esa nueva, la reemplazo en 2, ¿cierto? Y llego a esta ecuación que está acá. Acá lo que hice fue, vamos a escribirla acá, 0 en 1, ¿sí? Y luego en 2, ¿sí? Listo. Entonces llego a esta ecuación que está acá, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces mire que esa ecuación me depende del ángulo, ¿cierto?
Solamente me depende del ángulo, de qué tan pequeño tome ese diferencial, ¿sí? Y bueno, entonces acá yo lo que hago es, entonces cojo acá, tomemos el límite cuando ese ángulo es pequeño, ¿sí? Lo más pequeño que lo puedo tomar, lo aplico y voy a llegar a esto, ¿sí? Entonces, ese delta se me convierte en un diferencial, ¿cierto? Y observen, por ejemplo, acá que por ejemplo, este valor, ¿sí? Este valor acá se me convierte en cero porque como si ese diferencial tiende a cero, este valor va a ser muy pequeño y lo puedo despreciar, ¿cierto? Tengo un diferencial de ángulo y dividido por 2 va a ser un valor todavía más pequeño todavía, ¿sí? Entonces llego a este valor, ¿cierto? A esta relación. ¿Relación en qué? De diferencial de fuerza sobre la fuerza igual a μ por S por el diferencial de ángulo. ¿Cómo soluciono esa ecuación? Esa ecuación la soluciono integrando, ¿cierto? Una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿sí? Explícita, la soluciono integrando directamente. Entonces integro la fuerza entre una fuerza 1, una fuerza 2 e integro el ángulo entre un ángulo 1 y un ángulo 2, ¿cierto? Listo. Y llego, bueno, acá está paso a paso cómo se hace y llego a esta relación que está acá. ¿Cierto? La integral de 1 sobre t es el logaritmo de t, la integral de teta es teta, ¿cierto? Bueno, llego acá. Acá tengo una ecuación logarítmica. A nosotros no nos gustan estas ecuaciones logarítmicas, ¿sí? Entonces lo que hago es que acá elevo los dos lados a la e, ¿cierto? Y e al logaritmo de x me queda x, ¿cierto? Y acá pues la otra parte me queda simplemente elevado a la e, ¿cierto? Entonces llego a esta relación, que acá que me saca. Acá obtengo la relación entre la fuerza conductora T2 y la fuerza conducida T1, ¿sí? Que es proporcional a ¿qué? Al coeficiente de fricción y a ese θ1 menos θ2, esto, θ1, θ2 menos θ1, ¿sí? Me da un θ, perdón, menos un θ, que ese es lo que llamamos ángulo de abrazo, ¿sí? O sea, es el ángulo que tiene contacto tanto el que tiene contacto la polea con la correa, ¿de acuerdo? Bueno, usted ve que en ese caso ahí, claro, a mayor ángulo, mayor va a ser la fuerza transmitida, ¿cierto? Yo puedo llegar a ese caso en el que tenga bloqueo, ¿cierto? Voy a requerir de una fuerza más elevada en la fuerza conductora que en la fuerza conducida para tener movimiento, ¿cierto? En el caso de que tenga, por ejemplo, un ángulo muy elevado, que es lo que yo estoy usando, por ejemplo, cuando estoy haciendo, si yo, por ejemplo, estoy bajando algo, ¿sí? Por ejemplo, tienen que haberlo visto. Si acá tengo un bloque, ¿sí? Y yo aquí, ¿qué hago? Para que eso no me resbale, envuelvo esto varias veces. Acá entonces este ángulo θ aumenta bastante. Y acá la fuerza que tengo que hacer es muy pequeña, ¿cierto? Comparada con este peso, por ejemplo, ¿sí? Todos ustedes deben haberlo hecho, ¿cierto? Entonces con esas relaciones yo obtengo la relación entre fuerzas, ¿cierto? Bueno, ahora, como esas fuerzas varían, ¿sí? Pregunta, yo no sé si eso ustedes ya lo conocían o ya lo habrán hecho en estática. No sé. ¿Ya han visto esto hecho en estática? Sí, bueno, que muchas veces por el curso es tan largo, algunas veces no se alcanza a ver. Pero bueno, entonces valga la pena el repaso. Ahora, entonces, como hemos dicho que si F1 llamamos el llamado conductor y F2 el conducido, ¿cierto? Son las fuerzas que actúan, ¿cierto? El valor que sacamos ahora, ¿cierto? Yo también cojo y hago también una sumatoria de momentos acá. Sumatoria de torques alrededor de mi origen acá, ¿cierto? Alrededor del centro. Esa es la misma ecuación anterior, La misma ecuación anterior, sí, señor. pero anteriormente estaba T2 sobre T1 y acá está F1 sobre F2. Depende cuál ¿Un error o? No, depende cuál sea el conductor, cuál es el conductor y cuál es el conducido. ¿Sí? Me explico.
si F1 es el ramal conductor, ¿sí? Sí, si F1 es el ramal conductor, ¿cuál fuerza de las dos es mayor? ¿F1 o F2? Señor profe, no lo escuché bien. Si F1 es el ramal conductor, ¿cuál de las dos es mayor? ¿F1 o F2? Claro, porque es que mira, a uno siempre le dicen, yo acá aplico un torque, ¿cierto? Entonces digo, F1 vale T por R, ¿cierto? Perdón, torque vale F1 por R, ¿sí? Eso es lo que uno siempre hace, ¿cierto? Pero acá demostramos, o si no lo han visto, que la fuerza acá, o sea, cuando yo digo, T vale F1 por R, ¿yo qué estoy diciendo? Bueno, acá usa R mayúscula, listo, el radio de la polea, ¿cierto? Ahí yo qué estoy diciendo. Cuando digo esto, ¿qué asumo? Esto implica que F2 valga 0, ¿sí? Estoy despreciando la fuerza que hay en F2 y eso no es del todo cierto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué? Porque yo aquí tengo fricción, ¿cierto? Entonces, F2, la fuerza en el ramal conducido, siempre va a ser menor, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, independientemente de cuál sea F1, cuál es 1, cuál es 2, arriba acá siempre va a ir el conductor, ¿sí? Acá siempre va a ir el conductor y acá abajo siempre va a ir el conducido, independientemente de la letra que le pongas, ¿sí? Entonces, ahora, ¿sí entiendes? No vi quién preguntó. Sí, profe, ahora sí. Listo. Ok, entonces, ahora, como yo sé que esa F2 no es 0, ¿sí? Esa fuerza no es despreciable, y hago acá entonces mi equilibrio de rotacional. Les digo que el torque de F1 menos el torque que produce F2, perdón, esta F2 va en el sentido contrario, qué pena. Porque esa fuerza se opone. Borre. ¿Por qué no me borra? Ya. Es que es que no es de acá, perdón, es de... Ok, es que esa era de acá. Bueno, perdón. Estaba acá, ¿cierto? Listo, acá estabas diciendo Profe, no está F1. compartiendo. No, perdón. Perdón. Listo, ¿sí la ven ahora? Listo. Bueno, vamos acá entonces. Entonces acá les decía, acá va el F1, ¿sí? Acá está la dibujada en sentido contrario, ¿sí? F2 va ahí, ¿sí? Que esa fuerza es la que se opone a que haya transmisión, ¿sí? A que haya transmisión, ¿sí? Por efecto de la fricción. Acá digo, entonces, el torque de F1 menos el torque que produce F2 tiene que ser igual al torque aplicado, ¿cierto? Al torque que se consume, al torque transmitido, en este caso, ¿cierto? El torque impulsor, ¿listo? Entonces yo cojo conjugo de esas ecuaciones, ¿cierto? Y, por ejemplo, en el caso que tenga, acá conjugo, por ejemplo, menos diferencia de fuerzas, ¿sí? Conjugo, por ejemplo, esto es espesor por el ancho, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, ¿esto es qué? Sn es el esfuerzo, la fatiga del material. Este elemento que está acá, esto es por fatiga, ¿cierto? Este componente que está acá es ¿qué? Me lo da la fuerza centrífuga.
¿sí? Esa fuerza que tiende a sacar la correa por efecto de la velocidad de giro. ¿Sí? Y esta que está acá, este que está acá, el segundo que está en paréntesis, es el que me relaciona la diferencia de fuerzas, ¿cierto? El que me relaciona el coeficiente de fricción, que acá, perdón, aquí cambié de mu a F, no me di cuenta. Ok, eso les sigo contando cositas después de años. Acá cambio de mu a F, ese F es el factor de fricción, ¿cierto? Y teta es el ángulo de abrace, ¿cierto? Entonces yo de esta forma acá, yo relaciono las dos fuerzas, teniendo en cuenta que el esfuerzo de la fatiga, la fuerza centrífuga y la fricción entre la correa entre correa y polea, ¿de acuerdo? Me digo, este tipo de ecuaciones las va a usar una persona que esté, por ejemplo, que esté diseñando correas, ¿cierto? Desde el punto de vista nuestra, que es de selección, nosotros no la vamos a usar. Bueno, acá, por ejemplo, esta tabla, acá me da, por ejemplo, me da alguna idea de coeficientes de fricción que puedo tener entre diferentes tipos de materiales, de poleas, ¿sí? Y el porcentaje de deslizamiento entre las dos correas. No, se me perdió esto, se me perdió. Se me congeló esto. Se me congeló. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Ok. Entonces acá me congeló esto. Bueno, entonces, por ejemplo, eso está sacado del libro de Faires, esa tabla. ¿Sí? Me da una idea de qué valor de coeficiente de rozamiento puedo tener, ¿cierto? Y ese valor, y lo más importante, ese coeficiente de rozamiento, qué deslizamiento voy a tener entre las dos poleas, entre la conductiva y la conductora. Si tengo, por ejemplo, un porcentaje de deslizamiento, yo quiero que sea pequeño, ¿cierto? Si acá un porcentaje de deslizamiento cero significa que no va a deslizamiento entre las dos, que las dos giran a la misma velocidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el papel es un material que uno lo cree, pero tiene un coeficiente de fricción muy elevado, muy, muy elevado, ¿sí? Y yo lo usaba, por ejemplo, ¿para qué? Para garantizar que tenga agarre, pero en pruebas de tensión, en ensayos de fatiga, lo hemos utilizado para garantizar que tenga agarre entre la probeta y las muescas, las amorosas, perdón, ¿sí? Lo he utilizado ajá. Ajá. Ah, ok. Ok, no sabía, pero sí es elevado. Bueno, les cuento, hace poquito estamos haciendo ensayos con unos muchachos para un proyecto de grado y tenían muchos problemas. ¿Por qué? Porque se resbalaban las muestras. Se resbalaban, pero era increíble y pues aplicaban más presión en las mordajas, pero entonces se colapsaban, ¿cierto? Se espichaban, por decirlo así. Entonces, ¿qué? Entonces, al final, en alguna parte leímos que debían usar refuerzo de papel, simplemente se volvieron en papel y con eso es increíble, o sea, uno no cae en cuenta de la presión tan elevada que me puede generar el papel y con eso nos funcionó. Bueno, volviendo al cuento. Entonces, ese deslizamiento que está acá, ¿cierto? Se me va a representar en chillido, se va a representar en ruido, ¿sí? Porque esa energía, yo acá le aplico 100 a una polea y la otra estoy sacando 90, ese 10 que se hizo. Ese 10 se disipa en forma de ruido, temperatura, vibración, ¿sí? Y eso generalmente se representa
como un chillido, deslizamiento, ¿cierto? Bueno. Acá, ok. Listo. Ya algunas relaciones que yo uso para calcular, por ejemplo, para calcular transmisiones, ¿cierto? Hablas, por ejemplo, que una longitud característica es la distancia entre centros. Esa característica, esa distancia no me va a variar. Obviamente esa distancia me varía, pero me varía muy poca, por ejemplo, cuando especifico templado, ¿cierto? Pero eso no varía más del 1%, 2%, ¿sí? Cuando yo lo que hago acá es para aumentar por efecto de la distensión, ¿sí? Si una correa se me estira, ¿qué me va a representar? ¿Sí? Yo aquí tengo, perdón, aquí tengo polea 1, polea 2 más grande, ¿cierto? Y pues a esto es lo que yo llamo distancia entre centros, ¿cierto? Para eso hay un mínimo que debo tener. Ya hablamos acá y mirábamos que qué bonita es. Listo, así está montada, ¿cierto? Esa me dice, ¿por efecto de qué? Por efecto de la operación, con el tiempo, esa correa, ¿qué sucede? ¿Qué hace? Va a tener así, ¿cierto? Y ustedes lo han visto. Uno que tiene moto sabe eso. Y cada tiempo hay que templarla, eso va a ser así. Hace esto, ¿cierto? Se distensiona. Al distensionarse, ¿qué sucede? Va a transmitir menos potencia. Entonces, ¿uno qué hace? Uno como cuando está especificando le dice, después de un cierto tiempo, ¿cierto? Haga esto. Temple la cadena para garantizar, por ejemplo, que esta distancia, ¿sí? Sea una distancia, tenga una distancia máxima. ¿Sí? Una forma común de especificar eso. Entonces, ¿yo qué hago con eso? Como no voy a cambiar no cambio mi correa, yo lo que hago es lo siguiente. ¿Sí? Simplemente lo que hago es correr esto acá, ¿cierto? Y acá está bien haciendo acá una nueva. Esto acá lo que hago, lo incremento una distancia, y esa distancia es corta, eso no puede ser más del 1 o 2% de la separación entre centros. ¿Sí? Pues para eso que le decía, esto viene acá y se monta en ¿qué? Se monta en por ejemplo, unos tornillos, ¿sí? Que lo que me hacen es desplazarlo, ¿cierto? Bueno, pues acá, esta que está acá es una forma de calcular la distancia mínima entre centros para una transmisión de correas. Me dice que sea al menos la distancia, la suma de los diámetros, la suma de los diámetros, más al menos un diámetro de la polea mayor, ¿sí? Al menos, acá la primera, ¿cierto? Acá hay unas recomendaciones que son un poco más y unas recomendaciones acá para calcular L, que es la longitud de la correa, ¿sí? ¿De acuerdo? Son estimaciones. ¿Alguien escribió algo ahí? No. Ok. Esta, por ejemplo, son estimaciones para calcular la longitud de la correa, ¿sí? ¿Qué cantidad de correa ordeno o qué correa normalizada, cerrada, escojo, ¿cierto? Esto, como le digo, esto es generalmente lo que uno hace con esto, ahorita miramos más tarde, yo voy, ¿cierto? Yo acá tengo una distancia entre centros mínima, ¿sí? Con esa distancia mínima entre centros, pues yo calculo mis ángulos de abrace, calculo fuerzas y calculo potencia transmitida, ¿cierto? Bueno, ya con eso especificado, voy y calculo mi longitud de correas, ¿cierto? Me voy, pues ya tengo mi perfil, ¿cierto? Voy y selecciono la longitud de correas
y encuentro pues que esa correa está entre una distancia que, pues, que la que yo calculé no es normalizada, ¿cierto? O mi proveedor no la tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Selecciono una longitud mayor o menor. ¿Qué creen? ¿Qué decisión tomarían ustedes ahí? ¿Me explico? Voy a colocarlo aquí. Acá me vine y calculé fuerzas y calculé potencia. Calculo potencia, ¿cierto? Entonces ya con eso establecido me voy y establezco una diámetro de poleas y una distancia de centros, ¿cierto? Ah, perdón, aquí me salté ángulos. Ángulos de Abrace. Acá en 3, calculo diámetros, calculo distancia entre centros, ¿cierto? Y esto es 3. Y pues ahora acá me vengo y calculo longitud de correa. ¿Sí? Bueno, yo entonces esa correa yo no la fabrico. Esa correa, como esa es correa seleccionada, ¿qué hago? Me voy y selecciono, encuentro por ejemplo que la longitud del catálogo, acá tengo una, digamos, una L3 y una L4, vamos bien así, LI y LJ, ¿sí? Y la longitud que yo calculé es una longitud K, si yo estuve entre esas dos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, que J es mayor que I, ¿cierto? Bueno, ¿cuál escogerían ustedes? ¿La J o la I? La más larga, ¿no, profesor? Porque ya teníamos la mínima distancia entre centros, ¿no? Pero, bueno, pero mira que sí, exacto, si yo calculo, si yo escojo una más larga, ¿sí? ¿Eso qué implica? Debo recalcular la distancia entre centros, ¿no? Exactamente. Yo debo recalcular entre mis distancias de centros, ¿sí? La voy a recalcular, ¿sí? También probablemente voy a tener, probablemente me van a cambiar también los ángulos de las poleas, ¿cierto? Eso ahí es un proceso iterativo que debo hacer, ¿cierto? Pero generalmente acá, cuando yo cargo esto, yo voy a hacerlo más para verificar que en realidad ese cambio en longitud de correa me beneficia y no me perjudica, ¿cierto? Bueno, miremos acá el proceso para correas trapezioidales. Perdón un momento. Aló. Bueno. Ya hemos hablado algo acá de correas trapezioidales y hemos hablado que pues esas funcionan por fricción, le contactos en las caras laterales, ¿cierto? Yo no quiero tener una fuerza normal en la parte inferior, ¿cierto? Bueno, esas poleas generalmente vienen con ángulos normalizados, y ese ángulo 34, 32, 38 grados, ¿sí? Entiendo que el ángulo más común es 36 grados, ¿sí? Eso se hacen de matriz polimérica, que generalmente es nylon o poliamidas, y con refuerzos que van desde fibras naturales como algodón, fique, bueno, cualquier cantidad de fibras naturales, hasta metales, fibras de vidrio, aramidas, ¿sí? Que lo que me dan son fibras continuas, ¿cierto? Bueno, cuando hablamos de estas correas en B, hablamos que esto puede ser tanto de una correa, ¿sí? Como de una correa en B,
como múltiples correas en B. ¿Sí? Esas que vimos. En realidad, miren que estos no son correas en B, en realidad es un trapecio, ¿no? Que se hablan en B porque pues, es por la forma, pero en realidad es un trapecio. Entonces, para que no se confundan con terminología. Miren que cuando, esto que ya hablamos algo, cuando yo separo la potencia transmitida, separo de una, cuando hablamos de esta parte acá, la separo de una, por ejemplo esta que tiene 3A, a cada una de esas que tiene A, yo reparto la fuerza que viene por una sola, la reparto en 3, ¿cierto? Bueno, eso es válido, ¿sí? Se puede hacer y es una práctica, de hecho, que es una práctica que es auspiciada, que es más recomendable repartir potencia en 3 que repartir una en una. ¿Por qué? Porque va a tener una emisión menos robusta, ¿de acuerdo? Bueno, eso que está acá, hacer eso acá, implica que las 3 correas estén igualmente tensionadas, ¿sí? Porque ¿qué pasa si una correa queda más distensionada que otra? Si una de esas correas queda más distensionada que otra, significa que va a transmitir menos potencia. Si transmite menos potencia, ¿qué pasa con las otras 2 o con las otras 4? Con las remanentes. Van a quedar más cargadas. Exactamente, ¿cierto? Entonces, eso me puede afectar la vida de las otras correas, ¿cierto? Generalmente es por eso es recomendable usar correas múltiples en B que utilizar diferentes correas en B por separado, ¿cierto? Pues eso tiene ventajas y desventajas, ¿cierto? Porque si yo cambio una, si se me daña una, puedo cambiar esa y no cambiar las 3, ¿cierto? Pero ahí entonces viene el problema de que si cambié una, las otras tienen una distensión permanente y no van a quedar igual de templadas, ¿sí? Entonces, el manual de mantenimiento, pues eso lo especifica cada uno, pero generalmente los manuales de mantenimiento, las prácticas de mantenimiento me dice que si cambio una, cambio las 3, ¿sí? A no ser que tenga algún problema que tenga alguna forma de templarlas por separado, cosa que no sea, o por ejemplo que una tenga muy pocas horas de servicio, ¿cierto? Y que pueda despreciar esa distensión permanente de la sequedad, ¿sí? Pero entonces generalmente se piden que es recomendable utilizar estas que ya vienen armadas, ¿cierto? Que son así, son múltiples en B. Aquí, por ejemplo, la hago solo para 2. Esto por simplicidad, ¿cierto? Es más recomendable utilizar esas. ¿Sí? Bueno. Yo aquí tengo... espérate a ver si alcanzamos a mirar esto. Yo que miramos esto acá y cortamos para no... No creo que... Son las 10, faltan 10. No, hagamos esto. Dejemos acá para no dejar cortado el método, para no dejar cortado el método, ¿sí? Y esto, y continuamos el viernes, más bien miramos el método, hacemos un ejercicio y nos lo dejamos cortado ¿les parece? Que no alcanzamos a cubrir el método acá en 5 minutos y no corremos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, no sé que tenga alguna duda, recuerden, si tienen alguna acá, los que llegaron después o los que no escucharon, entran acá en la página del curso, en este link que dice notas, se abre acá esta hoja de cálculo en el que están las notas, ¿notas de qué? De esta, que está acá, primer corte. Esa es la nota del corte. Si hay alguna diferencia, algún problema, por favor me avisen. Y esto, para hacer la corrección, ¿sí? Revisamos y hacemos la corrección. Si no, yo creo que va a pasar notas entre hoy y mañana, subir notas al sistema. ¿Listo? Entonces, por favor, Listo, profe. verifiquen Gracias. y si hay alguna duda, me comunican. ¿Listo? ¿Entendido? Bueno, si no hay Listo, nada, profe. pues entonces dejemos aquí, dejemos ahí, ¿listo?
Ok. Bueno, que estén bien entonces, que acaben de disfrutar el fin de semana. Hoy es lunes chiquito, ¿no? Lunes de puente chiquito. Es hoy. Bueno, entonces que tengan buen día. Listo, chao, chao. Hasta luego, profe.